Hola gente, ¿cómo están? Pasó de ronda Newell's, se metió en los 16avos de final de la Copa Argentina, después de ganar por la tanda de penales a Kimberley de Mar del Plata, en lo que fue en el inicio de este torneo de Copa Nacional en el que Newell's siempre le es muy esquivo, más que nada por los sucesivos equipos que le tocó disputar esta competencia, pero en esta ocasión el Newell's de Logro Fabiani se pudo sacar de encima un escollo bastante complicado, porque en lo que fue los 90 minutos del partido, Newell jugó mal, bastante mal por así decirlo. Recordemos que venía de realizar un mega papel en lo que había sido la victoria 2-0 ante Boca en el Coloso del Parque Marcelo Bielsa, pero en esta ocasión tenía que jugar otra clase de partido contra otra clase de rival, un conjunto de Kimberley que por el torneo federal venía de ganarle a Santa Marina de Tandil 1-0 y que en esta ocasión venía a buscar un resultado, a jugar el partido de su vida, por así decirlo, y vaya que lo jugó, porque sacó un partido adelante que fue un papel bastante digno. El arquero Casas fue la figura para mí del encuentro, tapándole prácticamente 3 pelotas de gol cantadas a Cocolizo González, que después vamos a hablar del centrodelantero paraguayo, que no tuvo una buena noche. Pero lo que me preocupó más que nada fue el funcionamiento de Newell. Sí, uno me dirá, esta clase de partidos son otra cosa, que tenés que primero sacar de este primer partido para que después, en las siguientes instancias, que después vendrá para el mes de julio, principio de agosto, recién se van a jugar los 16avos, pero Newell tenía que demostrar quién era el equipo de primera y quién era el equipo de Federal A. Porque se notó en cancha que en sí eso no sucedió. El planteo que hizo el conjunto marplatense fue un planteo muy aguerrido, con apenas Newell y los jugadores de buen pie que tiene el conjunto de Logro Fabiani, ya sea Maroni, ya sea Vanega, recibiese la pelota, que los jugadores en la mitad de la cancha salían a presionar, salían a cazar como perros, apenas vieran a los jugadores que podían lograr algún desequilibrio, ya sea con una pelota filtrada hacia los delanteros de Newell, y en varias ocasiones eso se vio, porque muchas de los pases, ya sea de Maroni o de Vanega, iban todos para Matteo Silvetti, que esperasen que ganara el 1 contra 1 contra los laterales del conjunto de Kimberley. En algunas terminó ganando, tiraba centro al área, pero los tiraba a la nada. En otras ocasiones la pelota la terminaba perdiendo, se le escapaba por la raya final del fondo. Pero Newell recién en esa primera mitad le costó bastante trabajo hacer pie, más que nada por la presión constante de los jugadores de Kimberley, que, vuelvo a repetir, papel digno. Cumplieron a rajatabla lo que le pidió el técnico a la hora de encarar el partido, que era cortarle la circulación de juego a Newell, que el protagonista eran ellos, no nosotros, así explicándolo en palabras mías, pero viendo cómo a Newell cada vez que tenía la pelota quería armar juego, la primera opción de pase venían a través de los pies de Lolo, o en el otro costado venían de los pies de Cuesta, era bastante complicada la cosa. Ya de por sí, no se caracterizan por ser jugadores de buen pie. Lo mejor que hemos visto de ambos desde que asumió el Loro Fabiani fue su juego aéreo, no lo que pudieran hacer con la pelota a ras del piso. Las proyecciones de Calderara y Montero por los laterales no daban frutos, terminaban abusando demasiado de los pelotazos. Bien anulado se lo vio por momentos a Luciano Herrera, que después en la segunda mitad tuvo que salir por el desgaste físico que se había hecho el fin de semana. Recordemos que estaba entre algodones el jugador que está demostrando un buen nivel en lo individual, pero que en esta ocasión no pudo sostener el ritmo físico que venía realizando en los últimos 2 encuentros, y el Oro en sí no le gustó para nada lo que se había hecho en la primera mitad, más aún cuando las primeras situaciones de partido vinieron cerca del final del encuentro. Un remate de Vanega después de una pelota dominada por Silvetti, que el árbitro
Lo del árbitro es una cosa impresionante. La patada que el lateral por la derecha de Kimble, roja, le metió a Calderara, era una roja directa, y que se vaya a las duchas, que se vaya al vestuario y chao, para su casa. Fue prácticamente con los botines a la rodilla, le terminó sacando amarilla, y después ahí se armó en tole-tole, porque después Newell's se envalentonó, empezó a meter más, cosa que no se estaba notando en la primera media hora del partido, trataba de jugar más con el dominio de la pelota y no por la entrega y la destreza física, cosa que sí demostró Kimberley a lo largo de los 90 minutos. Después vimos cómo se fue cansando la, por el trabajo físico que tiene ambos equipos, la diferencia entre un equipo del Federal contra uno de Primera División, cosa que Newell no demostró en partidos anteriores, pero que por ahora y con el trabajo que viene haciendo el logro, lo viene demostrando. Pero en esta ocasión se le complicó, hubo un momento sobre la final de, vaya por el minuto 35 del primer tiempo, que casi se van a las piñas todo, porque no me acuerdo si había sido Mene que terminó pegándole a un jugador de Kimberley en el piso, sin pelota. Uno pensaba que lo iban a echar, por suerte se salvó, porque el árbitro, vuelvo a recordar, estaba muy permisivo con la tarjeta, dejaba pasar cualquier cosa y después empezó a armar un barullo, cosa que le venía bien al conjunto de Mar del Plata, porque así ganaba tiempo, dejaba pasar los minutos, cosa que en este tipo de instancias de torneo hay que saber aprovechar y bien. Cosa que Newell después en la segunda mitad empezó a atacar mejor. Y eso que en la primera mitad sobre el final tuvo Cocolizo González la oportunidad de abrir la apertura del marcador, pero contuvo bien el arquero Casas, que vuelvo a repetir, fue la figura del partido para mí, pero que en la segunda mitad tuvo más trabajo todavía el arquero marplatense, porque Newell había empezado a salir con todo, empezó a manejar, a transitar la pelota más rápido, a un toque, empezó bien las triangulaciones entre Vanega, Cocolizo y Cardoso, que había ingresado en lugar de Maroni por bajo rendimiento y que tuvo una buena actuación dentro de todo, hasta ahí, pero que Kimberley era en ese momento presionar, salir de contra, tratar de cerrar los costados, cosa que después en el correr de los minutos empezó a costarle más, porque el cansancio, la entrega física, en los nervios con el pasar de los minutos, ya sea por sostener el resultado por parte del conjunto de Kimberley, de Newell por tratar de meter el primer gol y ver cómo corrían los minutos, le estaba costando más. Más aún cuando desborda bien en una de las pocas veces que lo vimos ganar en el mano a mano a Toto Silvetti, que tira el centro de zurda, la llega a tocar con la punta del botín Cocolizo y a puro reflejo Casas la termina tapando. Vuelvo a repetir, buena actuación del arquero. También los centrales, tanto Rinaldi como Barcilú, o como carajo se llamaba el número 6, que dentro de todo lo pudieron anular al paraguayo, pero que los laterales tuvieron una tarea más complicada. Ya, vuelvo a recordar, Rojas se tendría que haber ido expulsado. Después lo terminaron sacando porque ya se estaba calambrando, no podía seguir con el ritmo de la marca a Toto Silvetti, que también después tuvo que salir porque se lo notaba que ya le estaba agotando motores. Newell después, vuelvo a repetir, empezó a abusar más de los pelotazos, ya sea con Caldera en un costado, con Montero por el otro sector del campo de juego, los cambios que metía Fabiani, el ingreso de Sotelo en lugar de Méndez, que se tuvo que retirar lesionado, el ingreso de Juanchón García para jugar con un doble 9 y evitar que se adelantara un poco más la línea defensiva del conjunto marplatense, que se estaba replegando más, el doble 5 del conjunto de Kimberley, trataba de presionar más sobre Vanega, que no recibía tanto la pelota, que metía buenas pelotas, buenos pases filtrados. El ingreso del pibe Guch, que me gustó la enjundia. Se nota que algo notó Fabiani del juvenil que hizo su primer partido en la primera de Newell's, tuvo desborde, algún que otro centro, jugada asociada con los compañeros, no le faltaba siempre 5 para el peso cada vez que quería llegar a la pelota para tratar de puntear o llegar a definir, que siempre se le terminaba yendo afuera la pelota, pero después de cómo transcurrían los minutos, era en Newell en el fondo solo quedaban
Cuesta y Lolo, que después tuvo que salir porque empezó a sentir un pinchazón, ingresaba Salcedo, pero era pelotazo, tratar de que o Juanchón o Cocolizo aguantasen. En el primer tiempo, casi en esos primeros 5 minutos que casi Newell tuvo para abrir la apertura, tuvo una, el propio Herrera que le pegó de derecha, rebota en el defensor, se va apenas por arriba del travesaño. Después la última pelota del partido, el córner, que tira Vanega, cabecea mordido, el propio Cuesta, la termina agarrando casi abajo los 3 palos, se salvó el conjunto marplatense y después fueron a penales, cosa que Newell terminó zafando de por sí de pedo, porque de los que patearon en Newell, el único que agarró fue Cocolizo, que de una manera tan displicente que la tapó el arquero. Por el lado del conjunto marplatense, pateado bien los penales, salvo los últimos dos que lo terminamos mandando a la mierda, ya sea por los nervios o por el punto de penal, que ya de por sí la cancha de Platense, el pasto estaba muy mal, picaba demasiado la pelota, costaba jugar por abajo, y eso obligaba a Newell a jugar, a abusar del pelotazo, pero se terminó sacando un partido difícil encima, más allá que no gustó, no encantó, pero Newell antes de esta clase de partido lo terminaba quedando eliminado, quedaba o lo perdía de una contra, pero el trabajo que está haciendo Fabiani en líneas generales es bastante bueno. Ya de por sí sacarse de este partido era un escollo y se lo sacó. Eso es lo primordial. Se terminó pasando de ronda y punto. Después se verá el análisis del juego, que de por sí fue bastante malo, pero se pasó. Ahora no tenés que pensar con Defensa y Justicia hasta julio o agosto, vuelvo a repetir, y ahora tenés que estar pensando en lo que va a ser el partido con Tigre en Victoria el día lunes a las 9 de la noche, en donde vas a enfrentar al puntero. Tenés que ver cómo están los jugadores que terminaron este partido, caso Méndez, caso Lolo, hay que ver cómo están desde lo físico, a ver si hay que hacer alguna variante, si regresa Jacob para el lunes, lo mismo por el caso de Angelo Martino, que estuvo jugando Calderara, que de por sí no me gustó, pero bueno, se pasó de ronda, dentro de todo se pudo ganar en lo que fue la tanda de penales, por suerte, y yo les vuelvo a repetir, que se suscriban, que le den pulgar para arriba a cada uno de los videos para que la comunidad siga creciendo y nosotros estemos cada vez más cerca de los primeros 1000 suscriptores. Yo por mi parte me estoy retirando y nos estaremos encontrando en el próximo encuentro.